Bienvenidos a En la Mira, un espacio para la investigación y análisis de los sucesos más importantes de interés nacional e internacional. El cambio climático y sus consecuencias en el planeta es el tema que pondremos sobre la mesa en este episodio. Se estima que casi la mitad de la población mundial vive en contextos altamente vulnerables al cambio climático, ya sea por su situación geográfica o por su mala situación socioeconómica. Pero los efectos negativos afectan a todos los sectores y a todas las regiones. La advertencia de la Organización de las Naciones Unidas es clara. Si los estados no reducen rápidamente las emisiones de combustibles fósiles, más y más personas sufrirán pérdidas inevitables o se verán obligadas a dejar sus hogares. Pero si el sistema no cambia, no habrá a dónde ir, porque todo el planeta será inhabitable. El gran mensaje que tenemos que saber es que las actividades humanas nos metieron en este problema y que la acción humana puede volver a sacarnos de él. Nuestra influencia ha hecho todo lo que está ocurriendo en la actualidad. No es otro organismo, no es otra influencia extraña, sino somos nosotros mismos, los seres humanos. Y yo llevaba a los dos pequeños agarrados de la mano y la mayor se me caía y se volvía a parar. Una bebé de 3 añitos que la tapó la corriente, una camioneta iba en una camioneta y la tapó. Y como pude me metí y la rescaté. La emergencia climática es una de las crisis más generalizadas y amenazantes del último siglo. Los científicos y estudiosos del tema advierten que si no se hace nada al respecto, las consecuencias serán aún más devastadoras. El cambio climático está ocasionando fuertes olas de calor, sequías, inundaciones y otras catástrofes de origen climático, que nos advierte que la Tierra no puede más. La actividad del hombre está poniendo en peligro su supervivencia en el planeta, pero al parecer seguimos sin escuchar el mensaje de la Tierra, o peor aún, ignorando su grito. Para el investigador y licenciado en Geografía Arjimil Gil, esta crisis se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación para avanzar hacia una economía mundial con bajas emisiones de carbono. Está un sistema, ¿verdad? Una forma de concebir la humanidad en cuanto a la producción, en cuanto a los hechos económicos, que definitivamente ha afectado y ha creado un obstáculo para la propia humanidad. Ha creado elementos que atentan contra nosotros. Alerta que en la actualidad hay niveles del calentamiento global que no se pueden revertir y que ya está causando consecuencias irremediables en el planeta, como pérdidas humanas, daños económicos incalculables, degradación del territorio, de biodiversidad y más. En los últimos 5 años se han alcanzado los niveles más calurosos que se han registrado sobre la faz de la Tierra desde 1950. La tasa del aumento del mar casi triplica si se compara con el registro desde 1900 hasta 1971. Es decir, nuestras líneas de costa, nuestros mares, están tomando mayor auge. Eso es debido a que hay una desglaciación. Nuestros casquetes polares están perdiendo consistencia. Gil también asegura que el capitalismo ha convertido el cambio climático en un negocio, una nueva forma de consumismo excesivo, pero destaca que un pequeño gesto de responsabilidad con el ambiente de cada individuo es un grano de arena para salvar el planeta. Segundo elemento, hay que decirlo, también hay un sistema que tiene que tomar conciencia. Ese sistema evidentemente ha afectado y es el principal responsable, ¿verdad?, de esta problemática que tenemos. Lógicamente, nosotros los países latinoamericanos no impactamos al tema del cambio climático como si lo hacen grandes naciones, como lo hacen grandes países industrializados.
Cada año el cambio climático está incrementando los índices de precipitación, generando niveles históricos de lluvia, fenómeno natural conocido como la Niña, que se traduce en aumento del caudal de ríos y posteriores inundaciones, como se registró en Venezuela el pasado mes de octubre de 2022 en la zona de Las Tejerías, estado Aragua. Para Gil, la Niña fue una de las variantes que provocó la tragedia en esta zona ubicada a unos 67 kilómetros al sureste de la capital venezolana, sumado a la ocupación de territorios no aptos para asentamientos humanos. Hubo todo un proceso de ocupación de los espacios urbanos, la gran urbe, ¿está bien? La cordillera de la costa, vamos a centrarnos sobre todo donde está la mayor cantidad de población asentada. No hubo ni una planificación ni una conciencia. Con este mapa virtual, Gil demostró cómo fueron intervenidos por el hombre los caudales de los ríos existentes en la región de Las Tejerías. Estamos hablando de topografías abruptas, más de 45% de pendientes, ¿okay? Donde están asentados estos pueblos, estas áreas afectadas, ¿verdad? Y el otro tema es cómo esos cauces de río, esos drenajes, fueron también intervenidos por la mano humana, por la mano humana. Los desastres naturales son eventos inciertos que causan muertes, daños psicológicos y económicos. En Las Tejerías se contabilizaron más de 50 fallecidos y más de 50 desaparecidos, sumados a los heridos y pérdidas materiales. Esta es la familia Meléndez Mejía, integrada por 5 personas, 2 niñas de 15 y 8 años y un varón de 5. Fue una de las más de 800 familias afectadas por el desastre natural del pasado 8 de octubre. Su vivienda, ubicada en la parte media del sector El Béisbol, quedó casi destruida y el agua se llevó todo a su paso. Pero yo me quedé fue porque yo por atrás de la pared subí hacia esta placa. Okay. Y vi como todas esas casas que estaban ahí, todo lo que estaba ahí, venía una ola de agua con muchas piedras gigantes adelante, que lo que hicieron fue partir todo de una sola vez, llevándose a toda la gente, lámparas en el agua, así a una profundidad más o menos como de 15 metros de altura. Y muchas cosas que a lo mejor hasta por eso estoy un poquito más, todavía no entro en sí, todavía lo que quiero es volver a como yo estaba antes. Carmen Rosa Mejías recuerda que fue su pequeña hija Mariana, de 8 años, quien se percató del comportamiento extraño de la quebrada. Estábamos acá y ella, mi niña, me dice, mamá, mira, o sea, estaba la lluvia y en un momento se estaba partiendo la calle y no estaba la quebrada crecida todavía. Solamente era la que estaba bajando de las montañas. De repente se estaba como que desintegrando y se estaba yendo hacia la quebrada. Y bueno, en ese momento nos alertamos y obviamente llamamos a mi esposo. Y en cuestiones de segundos ya el agua venía por las escaleras. Fue cuando mi esposo me dijo, no hay tiempo para nada, hay que salir. Carmen Rosa, al igual que su esposo y otros habitantes de esta zona, recuerdan que las imágenes de ese trágico sábado de octubre eran desgarradoras. Calles destruidas, casas arrastradas, parecían escenas de una película del apocalipsis. ¡Ay, Dios! Vámonos para arriba, vámonos para arriba. No. No vea, señor Eli, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Una corriente de agua fuerte, ¿verdad? Que traía ya todo el piedrero, las cosas, trajo un montón de palos, casas, techos. Yo vi como una vecina la cortó un techo a la mitad. Eso fue terrorífico para mí porque de verdad que lloré. Pero yo que tengo mi familia viva, gracias a Dios, por lo menos ya de verdad fue patético, fue caótico para ver estas cosas así. Fue la primera vez que se ha visto aquí en Tejería.
Eventos como el ocurrido en las tejerías se registraron alrededor del mundo ese mismo año. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas en 2022 reportó que debido al cambio climático, solo en América Latina entre el 2020 y 2022 se registraron cerca de 175 desastres naturales, entre terremotos, huracanes, sequías, inundaciones y lluvias intensas. Según un informe de las Naciones Unidas, cada año los desastres naturales como terremotos, ciclones, huracanes y otros eventos climáticos extremos impulsados por el cambio climático, además de los miles de decesos, cuestan a la economía mundial aproximadamente 520 mil millones de dólares, desplazando a millones de personas y empujando a muchos de ellos a la pobreza extrema. La crisis climática es una realidad insoslayable que solo puede enfrentarse con hechos concretos, urgentes e inmediatos. Resulta dolorosa por partida doble tener que admitir además que la dimensión de esta crisis no nos toma por sorpresa. Pero, ¿qué y quiénes producen el calentamiento global? Somos testigos de una triple crisis ambiental: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental. En su conjunto, podríamos decir que es la crisis ambiental terrible que amenaza la existencia misma de la especie humana. La principal causa de esta crisis, la intervención del hombre, el modelo de producción depredador de un capitalismo exacerbado, desaforado, que ha atentado contra los derechos de la madre tierra. Todos los días los seres humanos somos consumidores de energía. La mayoría de esa energía consumida proviene de quemar combustible fósil como el carbón, aceites y gasolina, siendo estos los recursos principales y más contaminantes, que equivale al 60% de las emisiones globales de dióxido de carbono. La Organización Mundial de la Salud asegura que más del 20% de las emisiones de CO2 proceden del transporte y un 2% corresponde al tráfico aéreo. De igual manera, la fabricación de prendas de vestir suponen otro de los sectores más contaminantes, con un porcentaje de 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estas actividades del hombre provocan un exceso de gases de efecto invernadero, permitiendo que mucha más luz solar se quede atrapada en el planeta. Todos los rayos solares atrapados se manifiestan como calor, por lo que cada vez las temperaturas de la Tierra se vuelven más calientes. El planeta necesita una temperatura específica para mantener los ecosistemas, pues los aumentos de temperatura alteran el balance y provocan desastres. La Organización Mundial de la Salud resaltó que el 92% de la población mundial vive en lugares de contaminación atmosférica. Por otro lado, la ONU calificó la contaminación de los océanos en razón del plástico como una catástrofe ambiental mundial. Más de 1 millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción. Desde Venezuela, que tenemos conciencia de la amenaza que vive el planeta, nos hemos dedicado a la reforestación, hemos sembrado más de 33 millones de árboles. Venezuela es además un país megadiverso y allí hemos garantizado que un 43% de nuestro territorio sea territorio protegido. Pero sabemos que no es tarea de un país, de 2 países, de 10 países. Es tarea de unión de todos los países. De acuerdo con el informe de evaluación global de las Naciones Unidas, se prevé que la cantidad de desastres llegue a 560 por año, o más de un desastre natural por día para 2030. Con estas estimaciones, no queda duda que el cambio climático es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta nuestra sociedad
y la economía mundial. Pero, ¿qué están haciendo los Estados-naciones para detenerlo o qué estamos haciendo desde lo individual para disminuir los daños? Con esta pregunta para la reflexión ponemos punto y final al programa de hoy. Será hasta el próximo episodio donde seguiremos colocando en la mira los sucesos más importantes del acontecer nacional e internacional.